Bienvenidos a otra clase del canal, mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla y hoy vamos a hablar un poco de lo que sería la diabetes, que por definición puede decirse que es una serie de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglucemia y debida a un déficit en la secreción de insulina, a un defecto en su acción o por ambas situaciones conjuntas. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para decir que un paciente sufre de diabetes? Bueno, una glucemia plasmática mayor o igual a 200 miligramos por decilitro en cualquier momento del día y asociado a las 4 P's, que vamos a ver más adelante. 126 miligramos por decilitro o más en ayunas, pero siempre habiendo hecho unas ayunas de 8 horas. Y luego de una prueba de tolerancia a la glucosa, dando un resultado de más de 200 miligramos por decilitro a las 2 horas del estudio, ¿sí? Básicamente estos son los criterios que uno puede utilizar para decir que un paciente es un paciente diabético y aunque puede agregarse también una hemoglobina glicosilada superior a 7 miligramos por decilitro. Algunos términos a considerar como para hablar de situaciones intermedias son por ejemplo una glucemia basal alterada que corresponde a 100 a 125 miligramos por decilitro, una intolerancia a la glucosa que corresponde a un valor de 140 a 199 miligramos por decilitro en la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y hay que destacar que estos estados son indicadores conocidos como prediabetes. La clasificación general de la diabetes varía entre la diabetes tipo 1, habitualmente de carácter inmunológica y en la cual podemos encontrar variantes como por ejemplo la de tipo LADA o la de tipo MODY, que depende mucho del tipo de afección o alteración genética que aparece en este tipo de diabetes, o alteración inmunológica que aparece en este tipo de diabetes, mejor dicho, y junta algunos criterios diagnósticos como para ser diagnosticados, como por ejemplo la diabetes de tipo LADA se puede encontrar en mayores de 35 años y la diabetes de tipo MODY habitualmente se encuentra en menores de 25. También tenemos la diabetes tipo 2 que habitualmente sucede por un estadio de insulino resistencia. Este tipo de diabetes es generalmente adquirida a diferencia de la 1 que puede ser genética o ocasionada por trastornos inmunológicos y otros tipos de diabetes como por ejemplo la diabetes insípida que no obedece principalmente a lo que sería un trastorno de la glucosa pero es conocida como diabetes también. ¿Cuáles son las manifestaciones agudas? Bueno, acá hacemos hincapié en lo que sería la aparición de las 4 P's, ¿sí? Como por ejemplo la poliuria, un aumento del volumen urinario durante el día, la presencia de una polifagia, un aumento digamos de lo que sería el consumo de alimentos, la polidipsia, un aumento en lo que sería la sed y la pérdida de peso que constituyen principalmente lo que serían las 4 P. Podemos encontrar también la presencia de visión borrosa, generalmente secundaria a la afección ocular por la hiperglicemia, un efecto tóxico de la glicemia aumentada, y también tenemos una cetoacidosis diabética como consecuencia de la manifestación aguda. También como manifestación aguda podemos encontrar lo que se conoce como el síndrome hiperosmolar no cetósico, que son dos entidades que vamos a desarrollar más adelante en otro video. También tenemos manifestaciones clínicas crónicas como por ejemplo la afección ocular, como por ejemplo la retinopatía diabética, la afección renal como la nefropatía diabética, la afección del sistema nervioso periférico como la neuropatía diabética, la afección cardíaca a nivel del músculo cardíaco y la afección de la rama vascular que son vasculopatías periféricas ocasionadas habitualmente por un efecto directo o una toxicidad directa de la glicemia sobre diferentes tejidos y habitualmente la fisiopatología es por una glicosilación de lo que serían las regiones proteicas de cada uno de estos tejidos que terminan por afectar y destruir dicho parénquima. Habitualmente podemos encontrar diferentes daños a nivel de los ojos, como mencioné los nervios, la piel también, la boca, el hígado, el corazón, los riñones y los pies. Habitualmente estos son los daños más frecuentes que podemos encontrar en un estado de diabetes mal controlada. Me pareció muy interesante incluir este gráfico porque es un resumen de todos los daños que puede llegar a producir potencialmente la diabetes cuando no está bien controlada o no tiene un tratamiento adecuado. ¿Cuál es el estudio que tenemos que realizar al paciente? Bueno, obviamente realizar una anamnesis rigurosa para ver en qué estadio nos encontramos del daño producido por la diabetes, si lo hay, un examen físico certero, tratando de objetivar este tipo de daños, y el examen complementario, el cual vamos a hacer más hincapié. ¿Qué vamos a solicitar? Bueno, un hemograma completo, una glicemia basal para ver el nivel de glucemia que maneja el paciente, un ionograma plasmático para ver si hay una alteración en cuanto al sodio o el potasio principalmente, la medición de hemoglobina glicosilada que más allá de darnos una pauta de diagnóstico de la diabetes, también nos indica si el paciente efectivamente está realizando un correcto tratamiento, porque la hemoglobina glicosilada es muy difícil de modificar y generalmente, a pesar de que el paciente inicie una dieta, no se modifica hasta dentro de los próximos 2 o 3 meses habitualmente. Tenemos que tener en cuenta también el perfil lipídico porque se encuentra acompañado muy frecuentemente de lo que sería el síndrome metabólico y más preferentemente en los diabéticos tipo 2.
la urea y la creatinina para ver en qué estado se encuentran los riñones, una orina con microalbuminuria y un ionograma para también cuantificar el tipo de estado renal, y en aquellas diabetes que son de origen autoinmune se puede solicitar una TSH para ver si hay también una afección a nivel de la glándula tiroidea. ¿Cuál es el tratamiento que nosotros vamos a utilizar en los pacientes diabéticos? Bueno, el principal tratamiento es la dieta y el ejercicio. Está demostrado que en aquellos pacientes que se encuentran con intolerancia a la glucosa o con insulinoresistencia, la dieta y el ejercicio por sí solos tienen, digamos, un índice del 80 al 90% de reversión del cuadro. O sea, es un índice bastante grande. Tan solo con caminar 20 minutos 3 veces por semana alcanza como para mejorar los parámetros tanto de glicemia como de los parámetros lipídicos. O sea que es muy importante, más allá del tipo de diabetes que presenta el paciente, instaurar una correcta rutina y que el paciente cumpla con una rigurosa dieta y ejercicio para poder estabilizar todos estos valores. Pero también tenemos, digamos, diferentes medicamentos que son los antidiabéticos orales, que también merecen un punto aparte, un video aparte, porque es un tema muy largo para dar el mecanismo de acción de cada uno. Pero habitualmente tenemos de conocimiento, y el que más se utiliza es la metformina, y en este cuadro podemos ver un resumen de los diferentes elementos que podemos encontrar para realizar un tratamiento oral del paciente y cuáles son los mecanismos de acción, las dosis, los efectos beneficiosos, los efectos adversos y las contraindicaciones de cada uno. Pero no menos importante es la utilización de una insulinoterapia. Fíjense los diferentes tipos de insulina que nosotros contamos en el mercado para poder iniciar un tratamiento con cada uno de los pacientes, y cada una de estas insulinas va a depender de la variación en el día que tengan en cuanto a los niveles de glicemia. Y fíjense que tenemos insulinas de tipo rápida, de tipo lenta o bueno, digamos de actividad bifásica o trifásica. Son diferentes tipos de insulina que también merece un punto de explicación aparte y que podemos utilizar en los diferentes pacientes. En nuestro medio, la más utilizada por ahí en lo que sería en el sector público es la utilización de insulina NPH, ¿sí? Básicamente esta es la insulina que podemos conseguir en lo que sería la salud pública y la más utilizada. Es por eso que voy a hacer un poquito más de hincapié en este tipo de insulina a la hora de hablar de una dosificación, que aquí les dejo las dosis habitualmente utilizadas para los diabéticos tipo 1 y los tipo 2, ¿sí? En otro video vamos a explayar un poquito más de cuáles son los diferentes antidiabéticos orales y cuáles son las diferentes insulinas para poder realizar un tratamiento en un paciente diabético. Pero básicamente esto es lo que tienen que saber en lo que sería el diagnóstico y el tratamiento generalizado de lo que sería la diabetes. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o pregunta la pueden dejar en los comentarios, así cualquier tema, digamos, que también estén interesados en escuchar, lo pueden dejar en los comentarios y será preparado a la brevedad, ¿sí? Bueno, denle un me gusta al video, compártanlo, que es de gran ayuda, y cualquier duda o pregunta no duden en realizarla. Muchas gracias.